Se dice que entre las auxiliares de vuelo de hoy en día existe una competencia feroz por conseguir las rutas que se dirigen a Colombia. Tanto así que algunas incluso se esmeran en aprender español con la esperanza de que si logran trabajar en esta ruta, tendrán la oportunidad de forjar un lazo con un apuesto colombiano. Y la protagonista de nuestra historia de hoy es precisamente una de ellas, una azafata francesa conocida entre sus colegas por su fortaleza y su belleza inigualable. Mientras cumplía con sus deberes en lo que parecía un día más, se desplomó repentinamente en el suelo. Fue entonces cuando un hombre colombiano se abalanzó sobre ella e hizo algo que dejó a todos sin aliento. Le desabrochó la camisa delante de todos los pasajeros. Y ella, paralizada, no pudo hacer nada para detenerlo. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en ese vuelo a más de 10.000 metros de altura? Mi nombre es Claire, soy auxiliar de vuelo y vengo de París. Surcar los cielos ha sido mi sueño desde que era una niña. La idea de trabajar con total independencia sobre el manto azul del firmamento y viajar por el mundo entero representaba para mí la felicidad más absoluta. Aún recuerdo, como si fuera ayer, la sensación que tuve la primera vez que subí a un avión a los 15 años. Fue como caminar sobre una nube suave y esponjosa. Esa experiencia selló mi destino. Me convertí en azafata y hasta el día de hoy, después de 5 años de servicio, no me he arrepentido ni una sola vez de mi decisión. Aquel día era, en apariencia, como cualquier otro. Un vuelo que partía de París con destino a Bogotá. Aunque se trataba de un trayecto largo, era una ruta que conocía de memoria. Intercambié unas breves palabras con mis compañeras, realizamos la revisión de seguridad y confirmé mi estado físico antes de embarcar. Siempre he confiado plenamente en mi condición física. Mi resistencia, capaz de sobrellevar vuelos de larga distancia sin el menor problema, era algo de lo que me sentía profundamente orgullosa. Claire, hoy te ves impecable, como siempre comentó Marie, la jefa de cabina, con una sonrisa cómplice. Le devolví la sonrisa y respondí con entusiasmo. Cuando aterricemos, me muero por visitar uno de esos famosos centros de recuperación con hierbas medicinales en las afueras de Bogotá. El vuelo despegó sin contratiempos. Todo transcurría con la normalidad habitual. El servicio de comidas, las ventas de productos libres de impuestos, la calma de los pasajeros sumidos en sus pantallas o en el sueño. Pero entonces, justo cuando el viaje alcanzaba su ecuador, ocurrió lo impensable. Me encontraba en la cocina de a bordo preparando las bebidas para el siguiente servicio. De repente sentí una punzada aguda en un lado del pecho. Al principio lo atribuí al simple cansancio, a la fatiga acumulada de tantas horas de vuelo. Intenté respirar hondo varias veces, esperando que la molestia pasara, pero el dolor, en lugar de disminuir, se intensificaba con cada segundo que pasaba. ¿Te pasa algo, Claire?, preguntó Sophie, mi colega, que estaba a mi lado. Siento un pequeño dolor en el pecho, respondí, y me di cuenta de que mi propia voz temblaba. En una fracción de segundo, la sensación se transformó. Era como si una fuerza invisible me estuviera aplastando el pecho, robándome el aire. Cada inhalación era una agonía, un pinchazo afilado como si una aguja me atravesara por dentro. El rostro preocupado de Sophie empezó a desdibujarse, alternando entre la claridad y una neblina borrosa. Todo a mi alrededor comenzó a temblar. Claire, la voz de Sophie, me llegaba como un eco lejano. Intenté aferrarme al carrito de servicio para no caer, pero mis manos se negaron a obedecer. Sentí que las piernas me fallaban, perdiendo toda su fuerza, y me derrumbé en el suelo. Mi respiración se volvió superficial y rápida, un jadeo desesperado como el de alguien que intenta respirar bajo el agua. Mi conciencia comenzó a desvanecerse. Mis pulmones se negaban a funcionar. ¿Hay algún médico a bordo? Necesitamos asistencia médica de urgencia. El anuncio resonó con urgencia por toda la cabina, una voz que rompía la monotonía del vuelo. Mientras mi mente se sumía en la oscuridad, aún podía escuchar el murmullo alarmado de los pasajeros. En una situación normal, habría sido yo la encargada de calmar los ánimos, de mantener el orden. Pero ahora, la ironía era cruel. Era yo quien necesitaba ayuda desesperadamente. No sé cuánto tiempo pasó. Solo escuchaba fragmentos de realidad, voces llamando mi nombre, pasos apresurados, conversaciones confusas y llenas de pánico. Rápido, la máscara de oxígeno. Era la voz de Marie.
Sentí el frío plástico de la máscara sobre mi rostro, pero el alivio no llegó. Respirar seguía siendo un acto de tortura. Mis pulmones pesaban como si estuvieran llenos de plomo. Mi conciencia se escapaba, y un pensamiento fugaz y aterrador cruzó mi mente. ¿Voy a morir así? Recordé mi conversación con Marie antes de despegar. Aún no había visitado ese centro de recuperación en Colombia. ¿Mi vida iba a terminar de esta manera tan absurda? Y fue en ese instante, en medio del caos y la desesperación, cuando escuché una voz masculina, clara y firme, que se abrió paso entre el pánico. Abran paso, por favor. Soy médico. Conozco la medicina ancestral de mi tierra. La voz era tranquila, pero transmitía una autoridad inquebrantable. Entre mi visión borrosa apareció la silueta de un hombre. Era latinoamericano. Se arrodilló a mi lado y evaluó mi estado con una rapidez asombrosa. Parece un neumotórax a tensión. Hay que liberar la presión de inmediato. Su diagnóstico fue pronunciado con una confianza que silenció a todos a su alrededor. Escuché a mis compañeras susurrar, llenas de aprensión. ¿Medicina ancestral? ¿De verdad va a funcionar? En ese momento pude sentir la duda en el aire, el escepticismo palpable. En el mundo occidental, la medicina tradicional a menudo es vista con desconfianza, como algo folclórico y poco científico. Pero mi situación era demasiado crítica para debatir sobre prejuicios culturales. Si no actuamos ahora, podría morir. La voz del hombre era tajante, cortando cualquier objeción. Aunque mi conciencia se desvanecía, vi cómo abría un pequeño estuche de cuero y sacaba lo que parecía una aguja larga y delgada, tallada en un material que no pude reconocer. Mientras mis compañeras dudaban, él, sin un atisbo de vacilación, comenzó a desabrochar los botones de mi blusa. «Espere, ¿qué hace?», gritó Marie, intentando detenerlo. «¿No hay tiempo?». Su respuesta fue corta y definitiva. Abrió mi blusa, dejando al descubierto mi pecho. Pude sentir las miradas atónitas de los pasajeros, la confusión y el shock de mis amigas, pero las manos de aquel hombre estaban completamente firmes. Buscó con la yema de sus dedos un punto exacto en mi costado, preparándose para usar la aguja. «Tranquila, ya vas a estar mejor», me susurró. En ese instante, extrañamente, una sensación de calma me invadió. Había una confianza absoluta en su mirada, una calidez que me tranquilizó. Sin dudarlo, insertó la aguja en mi pecho. Sentí una punzada aguda, pero inmediatamente después escuché un silbido, el sonido del aire escapando. La presión asfixiante en mi pecho comenzó a disiparse, como si una roca inmensa que me aplastaba hubiera sido retirada. Con cada respiración sentía cómo el oxígeno volvía a llenar mis pulmones, poco a poco. La vida regresaba a mi cuerpo. Mi conciencia se aclaró gradualmente. Empecé a ver con nitidez los rostros que me rodeaban. «Está respirando, puede respirar». La voz de Sophie estaba llena de alegría y alivio. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la cabina, seguido de un estallido de aplausos espontáneos por parte de los pasajeros. El hombre seguía arrodillado a mi lado, monitorizando mi estado con atención. «Gracias», logré articular con dificultad. Él sonrió. «Me llamo Andrés. Soy médico tradicional colombiano». Médico tradicional colombiano. Esas palabras resonaban en mi cabeza. Una disciplina médica ancestral, del otro lado del mundo, prácticamente desconocida en Occidente. Pero en ese momento, la única verdad que importaba era que este hombre, este médico colombiano, me había salvado la vida. Tras la intervención de emergencia, el avión continuó su ruta hacia Bogotá, según lo previsto. Mi estado se había estabilizado, pero Andrés no se apartó de mi lado ni un solo momento. Me tomaba el pulso periódicamente y me preguntaba si respiraba con comodidad. El contacto de su mano era cálido y su mirada sincera. «En cuanto aterricemos, tienes que ir a un hospital de inmediato. Esto es solo un primer auxilio, necesitas tratamiento adecuado», me dijo con seriedad. Asentí con la cabeza. Cuando el avión finalmente tocó tierra en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, una ambulancia ya nos estaba esperando en la pista. Mis amigas se despidieron con rostros llenos de preocupación. Andrés explicó detalladamente mi condición a los paramédicos, incluyendo el procedimiento que había realizado a bordo. «¿Puedo acompañarla?», les preguntó. «¿Usted qué es de la paciente?», inquirió uno de los sanitarios. Hubo un instante de vacilación. Apenas nos conocíamos, pero Andrés respondió sin dudar.
Yo le practiqué los primeros auxilios en el avión. Quizás necesiten que les explique mejor la situación. Y así subió a la ambulancia conmigo. Todavía recuerdo el cálido contacto de su mano sosteniendo la mía con firmeza durante el trayecto al hospital. Aunque mi mente aún estaba aturdida, grabé su rostro en mi memoria. En ese momento, no tenía idea de que aquel encuentro fortuito cambiaría mi vida para siempre. El instante en que desgarró mi blusa e insertó esa aguja en mi pecho, no solo me salvó, sino que también me dio una nueva vida. Mientras observaba el rostro del hombre que el destino había puesto en mi camino al borde de la muerte, mi conciencia se desvaneció, como si finalmente me rindiera a un sueño profundo. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue un techo blanco e impersonal. Por un momento me sentí desorientada, confundida por el entorno desconocido. Al intentar moverme, un dolor agudo en el pecho me devolvió bruscamente a la realidad. Fue entonces cuando los recuerdos del vuelo comenzaron a reconstruirse en mi mente pieza por pieza. El dolor asfixiante, el pánico y el hombre que me había salvado. Al mirar alrededor de la habitación lo vi. Estaba sentado en un sofá en un rincón dormitando con la cabeza apoyada en su mano. Era Andrés. ¿Se quedó aquí toda la noche?, me pregunté. La luz del sol de la mañana, que se filtraba por la ventana, iluminaba su rostro. Incluso dormido, su expresión era serena y seria. Una sonrisa involuntaria se dibujó en mis labios. No podía creer que alguien estuviera dispuesto a pasar la noche en vela por una completa extraña, una extranjera. En París algo así sería impensable. Esta calidez, esta amabilidad era parte de la cultura colombiana o una cualidad única de este hombre llamado Andrés. El leve ruido que hice al moverme en la cama lo despertó. Inmediatamente se acercó a mí para ver cómo estaba. ¿Despertaste? ¿Cómo te sientes? Su voz seguía siendo tranquila y reconfortante. Estoy mejor, mucho mejor. Gracias a ti mi voz sonó más ronca de lo que esperaba. Andrés me ofreció un vaso de agua con una sonrisa. Tus niveles de oxígeno se mantuvieron estables toda la noche. No tienes de qué preocuparte. Fue entonces cuando me di cuenta de que llevaba la misma ropa del día anterior, la misma con la que había viajado. Su camisa estaba arrugada y unas leves ojeras marcaban su rostro cansado, pero nada de eso alteraba su porte sereno. ¿Estuviste aquí toda la noche?, le pregunté. Él sonrió, algo avergonzado. Pensé que, siendo extranjera, estar sola en un hospital podría ser complicado, así que te ayudé con los trámites de ingreso y el papeleo. Descubrí que se había encargado de todo: mi admisión, los formularios del seguro, la comunicación con los médicos. Para una paciente extranjera que no hablaba una palabra de español, todo eso habría sido una pesadilla logística. Pero él lo había gestionado todo sin decir una palabra. De verdad, muchísimas gracias. No sé cómo podré pagártelo. Al escuchar mis palabras, negó con la cabeza. Como profesional de la salud es lo que debía hacer. Con mucho gusto. Unas horas más tarde, mis compañeras de vuelo llegaron a visitarme con un enorme ramo de flores. Sophie, Marie y Julia, con los ojos enrojecidos por la preocupación, me abrazaron con fuerza. Andrés, que había permanecido a mi lado todo ese tiempo, hizo una cortés inclinación de cabeza y se apartó para darnos nuestro espacio. Un gesto que demostraba, una vez más, su increíble consideración. No puedo creer que ese chico colombiano te arrancara la camisa y te clavara esa aguja en el pecho, susurró Sophie, que había presenciado toda la escena, con un tono de incredulidad. Fue como una escena de película, añadieron las demás. Me contaron con todo detalle lo que había sucedido mientras yo estaba inconsciente, expresando su asombro por la calma y la decisión de Andrés, y elogiando la precisión con la que había actuado. Durante los días que pasé hospitalizada, Andrés me visitaba a la misma hora cada día. A veces me traía aromáticas de hierbas medicinales, otras veces frutas de temporada que, según él, eran buenas para mi recuperación, y me las pelaba pacientemente. Tenemos que asegurarnos de que el aire en tu pulmón se restablezca por completo, decía. Ya que yo te di los primeros auxilios, quiero hacerme responsable hasta el final. Sus palabras sinceras hacían que mi corazón se acelerara. Esto parece una película romántica, me susurró María al oído, bromeando. Aunque me sonrojé con el comentario de mis amigas, para ser honesta, su atención no me disgustaba en lo más mínimo. La noche antes de recibir el alta, reuní el valor para hablar con él. Tú eres mi salvador. Por lo menos déjame invitarte a cenar para agradecerte. Él sonrió con timidez y respondió: si es así,
¿Qué te parece si pruebas la auténtica comida colombiana? Y ese fue el comienzo de nuestra primera cita. Nuestra primera cena tuvo lugar al día siguiente de que me dieran el alta del hospital. Andrés me llevó a un restaurante de ambiente tranquilo y acogedor cerca del hospital, en el barrio de la Candelaria. Había probado alguna que otra vez la comida colombiana en Francia, pero el sabor auténtico era completamente diferente. Andrés me explicó cada plato con amabilidad y me enseñó paso a paso la forma correcta de disfrutar de la gastronomía local. Los colombianos tenemos la cultura de compartir la comida en la mesa, explicó. Significa que nos cuidamos los unos a los otros, como si fuéramos una familia. Mientras hablaba, pude sentir la calidez genuina en sus palabras. Durante la cena, nos conocimos mejor. Andrés tenía una pequeña clínica de medicina tradicional en las afueras de Bogotá. Me contó que después de estudiar medicina moderna, decidió profundizar en las prácticas ancestrales de los Andes y el Amazonas. Su filosofía era que al comprender ambas disciplinas, podía ofrecer una curación más completa a sus pacientes. En el mundo occidental, ¿cómo ven la medicina tradicional de lugares como Colombia?, me preguntó. Para ser sincera, para la mayoría de los occidentales, incluyéndome a mí, estas prácticas eran un misterio, a menudo teñidas de escepticismo. Pero después de que mi vida fuera salvada gracias a su habilidad, me di cuenta de lo absurdos que eran esos prejuicios. La verdad es que no es muy conocida, admití, pero después de que me salvaste la vida, ahora confío plenamente en ella. Mis palabras lo hicieron reír. Andrés me habló de su día a día con una sencillez encantadora. Se levantaba temprano para meditar, comenzaba su jornada atendiendo a sus pacientes en la clínica y a veces viajaba a regiones apartadas para recolectar hierbas medicinales. Sus relatos estaban impregnados de una profunda vocación por sus pacientes, no solo para tratar sus enfermedades, sino para sanar tanto el cuerpo como el espíritu, algo que la medicina moderna a menudo olvida. El cuerpo y la mente son inseparables, dijo. Ambos deben estar en equilibrio para alcanzar una salud verdadera y duradera. Sus palabras eran simples, pero profundas. Después de la cena, Andrés me preguntó cuánto tiempo más me quedaría en Colombia. Originalmente, mi itinerario me concedía un par de días de descanso en Bogotá antes de volar a otro destino, pero mi hospitalización repentina había destrozado todos mis planes. Y gracias a ello había conocido a un hombre extraordinario y no quería dejar pasar esa oportunidad. ¿Podrías enseñarme Bogotá? Mi atrevida pregunta lo hizo sonreír. Claro que sí, con mucho gusto respondió. Así que quedamos en vernos al día siguiente. De camino al hotel sentí una extraña emoción. Lo que sentía por Andrés era más que simple gratitud, era una profunda curiosidad por la persona que era. Su voz serena, su cálida preocupación y sobre todo la decisión inquebrantable que me había salvado la vida. Esas imágenes daban vueltas en mi cabeza. Cuando llegué al hotel, me encontré con mis compañeras. Todas me saludaron con preocupación. Sophie, Marie y las demás me preguntaron de nuevo por lo sucedido en el avión y la conversación inevitablemente giró en torno a Andrés. Les conté lo amable y servicial que había sido, o sea, que vienes de una cita con el médico ancestral ese, preguntó Sophie, con un tono burlón. No fue una cita, solo una cena de agradecimiento, me defendí, aunque sentía que mis mejillas ardían. ¿Un médico ancestral? Intervino Marie, con una mueca de duda. Aunque te haya salvado, ¿eso se considera ser médico de verdad? En Occidente todavía no lo reconocen, ¿o sí? Ese comentario me hizo sentir incómoda. Andrés me había salvado, y decir que no era un médico de verdad me pareció increíblemente injusto. Pero explicar las diferencias culturales no era fácil. Sea el tipo de médico que sea, la realidad es que me salvó la vida, respondí con firmeza. Al día siguiente, Andrés me recogió en el hotel, tal como habíamos acordado. Me llevó a ver la majestuosidad del Cerro de Monserrate y los vibrantes mercados locales. La imponente iglesia en la cima, el bullicio del centro histórico, la serena paz del Parque Simón Bolívar. Pasar tiempo con Andrés era experimentar la verdadera Colombia, la que no aparece en las guías turísticas. Los colombianos valoramos mucho un sentimiento especial que llamamos el calor humano, explicó Andrés. Se trata de pensar en los demás, de compartir y ayudar sin esperar nada a cambio. Y pude sentir ese calor humano en cada rincón de Colombia al que íbamos. En los restaurantes donde regalaban un poco más de comida a un cliente desconocido,
en la amabilidad de la gente que ayudaba a un turista perdido a encontrar su camino. Y por encima de todo, en la cálida preocupación que Andrés me demostraba, que era la máxima expresión de ese sentimiento. De camino al hotel, Andrés me hizo una propuesta inesperada. Mañana te gustaría visitar mi clínica. Quiero que veas cómo es realmente la medicina tradicional colombiana. Acepté con entusiasmo. La verdad era que sentía una gran curiosidad por su trabajo y por aquello que tanto amaba. Cuando les conté a mis amigas mis planes para el día siguiente, sus reacciones siguieron siendo de escepticismo. ¿Te van a clavar agujas? ¿No te da miedo?, preguntó Sophie. Dicen que esas hierbas medicinales saben horrible, añadió Marie, con cara de asco. Pero a pesar de sus dudas, yo esperaba con ansias mi cita con Andrés. Al día siguiente, visité su clínica. Era un lugar pequeño pero impecablemente limpio, con un suave aroma a hierbas flotando en el aire. En las paredes, junto a mapas de los meridianos del cuerpo, había diagramas anatómicos. Andrés me explicó los principios fundamentales de la medicina andina: el diagnóstico a través del pulso, el uso de agujas y la preparación de remedios herbales, paso a paso. Si la medicina occidental trata los síntomas, la medicina tradicional busca la raíz del problema para restaurar el equilibrio del cuerpo. Su explicación fue increíblemente clara. Esa noche, Andrés nos invitó a cenar a mí y a mis amigas a un restaurante de comida local. Dijo que quería que experimentáramos la auténtica cultura gastronómica de su país. Al principio, el ambiente era un poco tenso, pero gracias a la actitud tranquila y amable de Andrés, la atmósfera se fue relajando. Cuando Claire se desplomó en el avión, nos asustamos muchísimo. Ella siempre ha sido tan fuerte, contó Marie. Las personas altas y delgadas a veces son más sensibles a los cambios de presión, especialmente en vuelos largos, explicó Andrés con profesionalismo. Su explicación captó el interés de mis amigas. Empezaron a hacerle preguntas sobre los problemas de salud comunes entre los auxiliares de vuelo, y Andrés respondió a cada una con paciencia y detalle. En poco tiempo, el ambiente en la mesa cambió por completo. Sophie en particular bombardeó a Andrés con preguntas, mostrando un interés evidente. Si me quedara más tiempo en Colombia, ¿podría venir a tratarme contigo? Su tono tenía un matiz de coqueteo. En ese instante, sentí una extraña punzada en el corazón. ¿Incomodidad? ¿O debería llamarlo celos? Me molestó que Sophie mostrara tanto interés en Andrés. Fue en ese momento que lo admití para mis adentros. Estaba empezando a sentir algo muy especial por él. Sin embargo, Andrés simplemente respondió al interés de Sophie con cortesía profesional, sin mostrar ninguna preferencia. Su mirada se dirigía a mí constantemente durante la conversación, y cada vez que nuestros ojos se encontraban, me dedicaba una cálida sonrisa. Esa sonrisa hacía que mi corazón se agitara aún más. Al terminar la cena, mientras nos despedíamos, Andrés me dijo en voz baja: «Mañana estás libre. Me gustaría llevarte a un lugar especial». Asentí sin dudarlo. Ahora estaba segura. Este sentimiento era mucho más que gratitud o curiosidad. Había empezado a sentirme fascinada por Andrés y quería pasar más tiempo con él. Esperé con ansias el día siguiente, con el corazón lleno de esperanza y emoción por saber hacia dónde se dirigía nuestra relación. Los pocos días que pasé con Andrés transcurrieron como un sueño. Cada mañana, antes de empezar a atender a sus pacientes, me llamaba para saber cómo estaba. Aprovechaba cualquier momento libre para llevarme a conocer los hermosos parajes de Colombia. Gracias a su atención, mi periodo de recuperación en un país extranjero se convirtió en un recuerdo inolvidable. Nos fuimos acercando cada vez más y en mi corazón ya había un profundo afecto por él. Un día, mientras desayunaba en el lobby del hotel con mis compañeras, como de costumbre, intercambiando experiencias sobre Colombia, Sophie se llevó una mano al hombro con una mueca de dolor. ¡Ay, qué dolor de hombro! Cada vez que vuelo, empeora, se quejó. Fue entonces cuando Marie, en tono de broma, dijo algo que se convertiría en el catalizador de todo. Pues dile a tu novio, el médico berraco ese, que te revise. Si hasta salvó a Claire, seguro puede hacer algo por ti. Sophie me miró, medio en broma, medio en serio, pero parecía interesada. La verdad es que todas mis compañeras sufrían de pequeñas dolencias debido a los vuelos largos: dolores de cuello, espalda, problemas para adaptarse a los cambios de horario e insomnio. La mayoría lo consideraba un gaje del oficio y simplemente lo soportaban. Si quieren, puedo preguntarle a Andrés. Quizás pueda ayudarlas, ofrecí.
Esa tarde, cuando llamé a Andrés, aceptó encantado tratar a mis amigas. Incluso dijo que se sentía agradecido por la oportunidad de mostrar la medicina tradicional colombiana a personas de Occidente. Una vez fijada la fecha para ir a la clínica, 3 de mis compañeras decidieron acompañarme, movidas por una mezcla de curiosidad y la esperanza de encontrar alivio. El día de la visita, mientras íbamos en el taxi hacia la clínica, sus rostros aún reflejaban escepticismo. ¿De verdad funcionará?, se preguntaban. ¿Nos va a clavar agujas? ¿Dolerá? Las preguntas no cesaban. Para ser sincera, yo misma nunca había recibido un tratamiento completo de medicina tradicional, así que no podía ofrecerles una garantía total. Solo pude decirles que confiaba plenamente en Andrés. Al llegar a la clínica, Andrés nos recibió con su cálida sonrisa. El lugar era más moderno de lo que imaginaba, pero combinaba armoniosamente elementos tradicionales. Un suave aroma a hierbas flotaba en el ambiente, y en las paredes, junto a los diagramas de meridianos, había estantes con libros de medicina moderna. Andrés comenzó explicando los principios básicos de la medicina andina, hablando del equilibrio de los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, un concepto novedoso para nosotras. Pero con su explicación clara logramos entenderlo. Lo que más captó nuestra atención fue su análisis sobre cómo el trabajo en un avión afecta al cuerpo desde la perspectiva de la medicina tradicional. Estar en la misma postura durante mucho tiempo. Los cambios de presión y un estilo de vida irregular bloquean el flujo de energía y sangre en el cuerpo, explicó. Por eso es tan común que los auxiliares de vuelo sufran dolores en varias partes del cuerpo. Su análisis fue increíblemente preciso. Sophie fue la primera en recibir tratamiento. Sufría de un dolor crónico en el cuello y los hombros. Andrés comenzó tomándole el pulso para evaluar su estado general. Luego, examinó cuidadosamente la zona del cuello y los hombros, identificando los puntos problemáticos con una precisión asombrosa. Esta zona está muy tensionada, dijo. Los músculos del cuello y los hombros están completamente contracturados. Usaré acupuntura y ventosas para relajarlos. Cuando comenzó la acupuntura, todas nos tensamos. Sophie cerró los ojos con fuerza, pero la habilidad de Andrés era impresionante. Observaba la reacción de Sophie con cada aguja que colocaba, asegurándose de causarle el menor dolor posible. Unos minutos después, la expresión de Sophie cambió por completo. No duele nada. De hecho, se siente bien, dijo, con voz llena de sorpresa. Después de la acupuntura, siguió el tratamiento con ventosas. Al ver las marcas circulares en la espalda de Sophie, Marie no pudo evitar reírse. Sophie, te vas a convertir en una cebra. Pero una vez finalizado el tratamiento, el rostro de Sophie se veía notablemente más relajado. Giró el cuello de un lado a otro con asombro. No puedo creerlo. El dolor que he tenido durante años ha mejorado muchísimo. El elogio sincero de Sophie hizo que las demás miraran a Andrés con una nueva curiosidad. La siguiente fue Marie. Sufría de un dolor de tobillo persistente, un problema común para las azafatas que usan tacones y pasan mucho tiempo de pie, pero el caso de Marie era más severo, una secuela de un esguince antiguo. Andrés estimuló varios puntos en su tobillo, aplicó un ungüento de hierbas de su propia fórmula y utilizó una técnica de masaje para ajustar suavemente la articulación. La última fue Julia, que padecía de migrañas severas. Andrés le aplicó acupuntura en la cabeza y el cuello y le preparó un té de hierbas tibio para que bebiera. Durante todo el proceso, su actitud fue seria y atenta. Se comunicaba constantemente con sus pacientes para tranquilizarlas y explicaba los principios y efectos de cada tratamiento de forma sencilla. Lo más sorprendente fue la reacción de mis amigas después de la sesión. El hombro de Sophie se sentía ligero por primera vez en años. Marie dijo que el dolor al girar el tobillo había disminuido notablemente. Y el dolor de cabeza de Julia se había aliviado mucho. En sus rostros la duda había desaparecido, reemplazada por el asombro y la gratitud. Al salir de la clínica, Sophie se acercó a Andrés para agradecerle sinceramente. Fue increíble. Los médicos occidentales solo me daban analgésicos, pero tú encontraste la causa real y la trataste. Andrés sonrió con humildad. Ambas medicinas se complementan. Cada una tiene sus fortalezas. De regreso en el taxi, la conversación de mis amigas había cambiado por completo. El escepticismo hacia la medicina tradicional había desaparecido.
Ahora estaban llenas de curiosidad y ganas de aprender más. Especialmente Sophie, que mostraba abiertamente su admiración por Andrés. Ese médico es lo máximo, de verdad. Es brillante y además muy guapo. ¡Qué suerte tienes, Claire! Todas se rieron del comentario de Sophie, pero yo sentí una extraña incomodidad. Al volver al hotel, recibí un mensaje de Andrés. ¿Cómo están tus amigas? ¿Sienten alguna molestia? Su mensaje tan considerado me hizo sonreír. Cuando lo llamé para contarle la reacción positiva de mis amigas, se alegró visiblemente. A la mañana siguiente, Sophie se me acercó. Claire, ¿tú y Andrés están saliendo en serio? Cuando dudé en responder, continuó. Si no es así, ¿puedo intentar conquistarlo? Tiene un encanto increíble. Sus palabras me oprimieron el corazón. Aunque Andrés y yo no teníamos una relación oficial, la idea de que alguien más se interesara en él me hizo sentir mal. Especialmente Sophie, que es hermosa, extrovertida y popular entre los hombres. Solo pensar en ella acercándose a Andrés me inquietaba. Todavía no hemos definido nuestra situación, pero hay un sentimiento especial entre nosotros. Respondí con cautela. Sophie sonrió, bromeando. Ok, ok, no cruzaré la línea, pero es alguien realmente especial. No lo dejes escapar. Esa tarde tenía una cita con Andrés. Me invitó al Parque Simón Bolívar. Caminamos por los senderos junto al lago, hablando de lo que había pasado el día anterior y de la reacción de mis amigas. Para serte sincera, al principio mis amigas no creían en la medicina tradicional. Se preguntaban si realmente era medicina. Dije, con franqueza. Andrés sonrió y asintió. Es una reacción a la que estoy acostumbrado. Cuando estudié en el extranjero me encontré con lo mismo, pero los resultados del tratamiento hablan por sí solos. A Sophie pareces haberle interesado mucho. Las palabras salieron de mi boca sin que pudiera evitarlo. Andrés se detuvo y me miró directamente a los ojos. En su mirada había una sonrisa cálida. Claire, para mí solo existes tú. Su voz sincera hizo que mi corazón se desbocara. Esa noche tomamos una copa de aguardiente y hablamos más profundamente. Me contó su sueño de ser médico desde niño, las razones que lo llevaron a cambiar de la medicina moderna a la tradicional y su filosofía sobre el cuidado de los pacientes. Cada historia estaba llena de sinceridad y yo me sentía cada vez más atraída por él. De regreso al hotel, después de cenar, Andrés tomó mi mano suavemente. En ese instante, todas mis preocupaciones y dudas desaparecieron. El sentimiento entre nosotros era claro y no necesitaba palabras. Andrés era la persona que yo elegía y él me elegía a mí. La inquietud de mi corazón se transformó en certeza, así como la actitud de mis amigas se había transformado. Mi permiso de estancia en Colombia estaba a punto de terminar. La idea de tener que volver a París me oprimía el corazón. El tiempo que había pasado con Andrés significaba mucho más que un simple viaje. Él no solo me había salvado la vida, sino que se había instalado en lo más profundo de mi ser sin que me diera cuenta. Mientras desayunábamos por última vez en el lobby del hotel, Sophie me dio un codazo suave. Claire, tu novio es un genio. El dolor de hombro se me ha quitado por completo. La mirada de Sophie estaba llena de sincera admiración. Marie asintió, de acuerdo. Al principio, cuando oí que era un médico tradicional, no me lo creí mucho, pero mi tobillo está mucho mejor. Un médico así no lo encuentras en Francia, te lo aseguro. Tiene algo especial, añadió Julia. No es solo la técnica, es la actitud sincera con la que trata a sus pacientes. Lo pude sentir. Me di cuenta de que sus miradas, que antes estaban llenas de un cierto desdén y burla, ahora se habían transformado en respeto y admiración. El prejuicio contra la medicina tradicional había desaparecido por completo, dejando solo una curiosidad y un deseo de aprender más. La aceptación de mis amigas me llenó de un orgullo inexplicable. ¿Y ahora qué vas a hacer? Mañana todas volvemos a París. La pregunta de Marie hizo que mi corazón se encogiera aún más. En realidad, era una pregunta que yo misma me había estado haciendo constantemente. Tenía la sospecha de que quizás no podría volver a trabajar como auxiliar de vuelo, y cada segundo pensaba en si tendría que buscar un nuevo trabajo. Mientras hacía las maletas en mi habitación, sonó el teléfono. Era una llamada de la aerolínea. Mi corazón dio un vuelco. ¿Iban a despedirme por el neumotórax? La llamada fue exactamente lo que temía. El responsable del departamento médico me preguntó por mi estado y hablamos sobre mi reincorporación al trabajo. Señorita Claire, según la opinión de los médicos, existe una alta probabilidad de que el neumotórax se repita
especialmente en un entorno con cambios de presión frecuentes como es un avión. La voz del funcionario era seria. Explicó que, como medida de precaución, me recomendaban permanecer en Colombia por ahora y considerar un traslado a un puesto en tierra. Como mínimo, debería reducir los vuelos durante 6 meses a un año. Tras colgar, me quedé mirando por la ventana, perdida en mis pensamientos. Una vida sin ser azafata, una vida sin volar. Perder la profesión que amaba era una pérdida inmensa, como si una parte de mi identidad hubiera desaparecido. ¿Y ahora cómo voy a vivir? Murmuré para mí misma. En ese momento apareció un mensaje de Andrés en mi teléfono. ¿Estás libre esta noche? Quiero llevarte a un lugar especial. Su mensaje disipó momentáneamente mis pensamientos sombríos. Le respondí de inmediato. Por la noche, Andrés me recogió en el hotel. Parecía un poco más nervioso de lo habitual. Su coche nos llevó a un hermoso restaurante a orillas del río Magdalena. La vista nocturna desde nuestra mesa junto a la ventana era espectacular, como si las estrellas hubieran caído sobre la ciudad. Durante la cena, le conté mis preocupaciones, la recomendación médica de dejar de volar, la confusión y el sentimiento de pérdida que me embargaban. Andrés escuchó con atención y empatía. Claire, a veces la vida nos presenta giros inesperados, pero no siempre son para mal. Sus palabras estaban llenas de una profunda sabiduría. Después de que nos sirvieran el postre, Andrés sacó una pequeña caja de su bolsillo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Abrió la caja, revelando un anillo con una esmeralda deslumbrante. Si aquel día en el avión no te hubiera abierto la blusa, quizás no estarías aquí sentada. Pero en ese momento, no solo salvé tu vida, sino que encontré la mía. Su voz temblaba ligeramente, pero estaba llena de convicción. Claire, ¿te gustaría que intentáramos una relación con el objetivo de casarnos? Empecemos una nueva vida juntos, aquí en Colombia. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. En ese instante todo quedó claro. Podría haber perdido el cielo, pero había encontrado una felicidad mucho más grande. Asentí sin dudar. Lo intentaré. Al día siguiente les conté mi decisión a mis amigas. La noticia de que no regresaría a París y que me quedaría en Colombia para empezar una nueva vida con Andrés las dejó boquiabiertas al principio, pero pronto me felicitaron de todo corazón. Honestamente, cuando los veo a ustedes dos juntos, parecen sacados de una película, sonrió Sophie. Supongo que el destino realmente existe. Durante los siguientes 6 meses, me fui adaptando poco a poco a la vida en Colombia. El mayor obstáculo al principio fue el idioma. Empecé a tomar clases de español 2 horas al día para poder desenvolverme en la vida cotidiana. Comencé como voluntaria en la clínica de Andrés, ayudando a traducir para los pacientes extranjeros. Esa fue mi primera actividad social. Luego conseguí un trabajo a tiempo parcial en un centro de asesoramiento de turismo médico para extranjeros cerca del aeropuerto El Dorado, utilizando mi experiencia como auxiliar de vuelo. Viví por primera vez las estaciones de Colombia, desde las flores que brotan en la temporada seca hasta las tormentas de la temporada de lluvias. Cada momento era una experiencia nueva y fresca. Pasé las festividades con la familia de Andrés, aprendiendo poco a poco la cultura y las tradiciones colombianas. A los ojos de una extranjera, Colombia podía parecer extraña a veces, pero con Andrés a mi lado, estaba segura de que este lugar se convertiría en mi nuevo hogar. Los preparativos de la boda avanzaron rápidamente. Al principio, mis padres estaban preocupados, pero después de conocer a Andrés por videollamada, comenzaron a abrirse. Su seriedad y calidez lograron traspasar la barrera del idioma. 2 meses después, mis padres decidieron viajar a Colombia para asistir a la boda. El día que conocí a los padres de Andrés, estaba muy nerviosa. Me preocupaba si una familia tradicional colombiana aceptaría a una nuera extranjera, pero su cálida bienvenida disipó todas mis preocupaciones. La madre de Andrés me abrazó con fuerza y dijo: "No puedo creer que nuestro hijo haya encontrado a una mujer tan hermosa. Es como traer un ángel a casa". Aunque necesitábamos un intérprete, pude sentir plenamente su afecto. El encuentro de las dos familias fue una experiencia novedosa. Al principio hubo un poco de timidez debido a las diferencias culturales, pero pronto el ambiente se llenó de risas y calidez. Mi padre intentaba usar los cubiertos para la comida local y fallaba varias veces, pero cuando lo logró, todos aplaudieron. Los padres de Andrés habían preparado un saludo en francés bonjour y bienvenue,
un esfuerzo que conmovió profundamente a mis padres. Aunque los idiomas sean diferentes, los corazones se entienden, dijo mi madre después de la cena. Durante los preparativos de la boda, empecé a estudiar español con más seriedad y Andrés se dedicó a aprender francés. Nos esforzamos por entender y respetar la cultura del otro y juntos estábamos creando nuestra propia cultura. Adaptarme a la vida en Colombia no fue fácil, pero con la ayuda de Andrés superé cada obstáculo. El día de la boda, entre los invitados, estaban mis compañeras de vuelo, Sophie, Marie y Julia. Se habían tomado un permiso especial para poder asistir. Mientras intercambiábamos nuestros votos, los ojos de Andrés estaban llenos de un amor profundo. Salvaste mi vida, dije con la voz entrecortada, y ahora te has convertido en el hombre de mi vida. Este es un nuevo comienzo. Andrés tomó mi mano con firmeza y respondió: conocerte ha sido la mayor suerte de mi vida. Estaremos juntos en cada momento, de ahora en adelante. En la fiesta, Sophie se acercó y me susurró: yo también quiero encontrar a un colombiano así. ¡Qué envidia me das! La noticia de nuestra boda se publicó en el boletín de la aerolínea con el titular: Un destino que comenzó en los cielos. La romántica historia del auxiliar de vuelo y el médico tradicional que se conocieron en una situación de emergencia conmovió a mucha gente. Después de la boda, a menudo ayudó en la clínica de Andrés, asesorando a los pacientes extranjeros. También organizó pequeñas charlas para presentar la medicina tradicional colombiana a los occidentales, utilizando mi propia experiencia. Ver a personas que, como yo en el pasado, tenían prejuicios contra esta medicina, descubrir su valor, es un sentimiento muy especial. Un día, mientras paseaba con Andrés a orillas del río, justo en el aniversario del incidente del avión, miré las luces de la ciudad reflejadas en el agua y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Quizás los momentos más oscuros de la vida son el comienzo de la luz más brillante, dije. Andrés tomó mi mano con fuerza. El camino que tenemos por delante lo recorreremos juntos. Esto es solo el principio. Y así comencé una nueva vida en Colombia con la persona que el destino puso en mi camino en los cielos. En lugar del cielo que perdí por mi enfermedad, encontré una felicidad mucho más grande. Un nuevo camino se abría ante mí, y tener a alguien con quien recorrerlo era la bendición más grande de todas.